Estamos analizando la situación internacional que se vive por estos días. Como en todos los programas, tratamos de tener una persona que nos ilustre y vamos a hablar con Josep Piqué, que fue ministro de Energía e Industria, ministro de Ciencia y Tecnología, pero fundamentalmente canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de España durante la gestión del presidente del gobierno José María Aznar. También fue portavoz de su gobierno y tiene una vasta actividad en la actividad privada también, como presidente de la compañía Vueling, creó la consultora Pangea 21, fue representante en el Consejo de Administración de EADS, el fabricante de Airbus, y fue vicepresidente segundo de la compañía OHL. Es autor y coautor de numerosos libros, y hay algunos cuyos títulos nos llaman fundamentalmente la atención en este momento, como El mundo que nos viene, La unión hace la fuerza, Europa ante los desafíos del siglo XXI, entre otros, ¿no? Y algunos cuadernos de estrategia que tienen que ver sobre Oriente Medio tras el califato. Todos temas en constante vigencia, pero fundamentalmente con una gran experiencia de su parte. Buen día, señor Piqué, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Lo mismo les digo, buen día. Bueno, queríamos introducirnos en el tema del conflicto de Rusia con Ucrania y más allá de las cuestiones concretas que llevan a este conflicto, preguntarle a usted qué está pasando básicamente entre Putin y el resto del mundo, o la OTAN, Europa u Occidente. Bueno, yo creo que hay una primera reflexión a hacerse, ¿no? Y es por qué todos aquellos países que en algún momento han estado en la órbita de Rusia, ya sea en la época de los zares como después en la época soviética, cuando tienen la oportunidad de salir de esa situación y protegerse frente a Rusia, pues inmediatamente lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque Rusia, históricamente, no ahora con Putin, sino históricamente, siempre ha tenido una concepción de su seguridad que incluye que los países de su entorno deben tener su soberanía limitada. Eso es conocido como la doctrina Brezhnev, ¿no?, que habló de soberanía limitada para justificar la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en el año 68 o antes, en el 56, en Hungría. Y por lo tanto ahí hay una clara contraposición entre una visión del mundo basada en el reparto por zonas de influencia, en la que además, si conviene, se utiliza la fuerza militar, y otra visión del mundo de respeto a la integridad territorial de los estados, a la soberanía plena, en el sentido de poder elegir cada uno de ellos independientemente de los demás e independientemente, por supuesto, de Rusia, su política exterior y su política de alianzas, ¿no? Y bueno, son visiones evidentemente contrapuestas que han tenido su reflejo. Lo que está pasando no es nuevo, ha tenido su reflejo en los últimos años de manera muy clara, primero en Moldavia, con el apoyo a los separatistas prorrusos que están en Transnistria, o sea, más allá del río Dniester, después en la guerra de Georgia, con la ocupación por parte de tropas rusas, y ahora pues bajo repúblicas pseudo independientes, pues de regiones de Georgia tan importantes como Osetia del Sur o Abjasia, estoy hablando del 2008, o ya más recientemente, a partir de 2014-2015, pues la intervención en Ucrania, con la ocupación de unas repúblicas de Donbass, que es la región sudoriental, digamos, más rusófona de Ucrania, y la anexión de Crimea, ¿no? Por tanto, lo que está sucediendo no es nada nuevo. La pretensión de Rusia es que Ucrania tiene que estar en su política exterior y de seguridad sometida a los intereses de seguridad de Rusia. Y obviamente eso confronta con la posición occidental y en particular de la Alianza Atlántica, que es una posición de puertas abiertas, en el sentido de que todos aquellos que se quieran incorporar a la alianza y cumplan con unas condiciones puedan hacerlo de forma independiente y soberana y sin fijar zonas de influencia. Hay por lo menos dos ideas dando vuelta, ¿no? La que intenta aplicar el gobierno estadounidense de Joe Biden, que hay que aclarar que es el de Joe Biden, ¿no? Porque con Donald Trump la política era muy distinta, que habla de una guerra inminente y constantemente indica la posibilidad de beligerancia armada en la zona. Y la otra idea
es la que sostiene que se está viviendo una nueva guerra fría, una serie de amenazas y tensiones que no van a desencadenar un enfrentamiento finalmente. ¿Cuál es su visión sobre la situación? Pues tiene que ser un poco una mezcla de ambas, ¿no? Y voy a intentar explicar por qué. Evidentemente, no estamos en la situación de Guerra Fría que conocimos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que se basaba en lo que se llamó la destrucción mutua asegurada y el equilibrio del terror. Ninguno de los contendientes podía, digamos, tomar la iniciativa de una intervención militar, porque la respuesta sería utilizar el armamento nuclear y al final los costes, tanto para el eventual agresor como para el eventual agredido, serían absolutamente inasumibles y podían desembocar en la destrucción de la propia humanidad tal y como la conocemos, ¿no? No estamos en eso. Pero sí que es verdad que en el siglo XXI se ha ido configurando una nueva bipolaridad que supone una confrontación a todos los niveles, comercial, económica, tecnológica, estratégica, militar, pero también sistémica, entre Estados Unidos y el nuevo poder emergente que es China. Y ahí, bueno, estamos hablando de dos grandes superpotencias, una de ellas, que es la potencia incumbente, quiere mantener su posición de hegemonía, y la otra quiere sustituir a Estados Unidos en esa posición, particularmente pues, ampliando su área de influencia sobre el conjunto del sudeste asiático, ¿no? Perdón, del Pacífico y del continente asiático. Y por otra parte, estamos viendo cómo están resurgiendo antiguos poderes imperiales. De alguna forma la historia siempre acaba volviendo, la geografía siempre está, y hay que tenerla muy en cuenta, pero la historia de alguna manera siempre acaba regresando y hay que tenerla muy en cuenta, que quieren recuperar su papel en el concierto internacional de naciones, ¿no? Puedo hablar de Irán y el imperio persa, o de Turquía y el imperio otomano, o de la India de la época de los mogules, o evidentemente de la Rusia de los zares, o de la máxima expresión del sueño imperial de Rusia, que era precisamente la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la pretensión de Rusia no es sustituir a Estados Unidos en el papel de gran superpotencia. No tiene pulmón económico ni pulmón demográfico como para hacer eso, pero sí que quiere ser reconocida como una gran potencia, interlocutor indispensable en ese nuevo mundo bipolar imperfecto entre Estados Unidos y China. Y aunque, bueno, pueda parecer un tanto sofisticado o excesivamente sofisticado, lo que está pasando ahora en Ucrania tiene también sus repercusiones en China, por una razón, y es que si la respuesta de Occidente ante una nueva agresión de Rusia, ya hemos hablado que ha habido unas cuantas anteriormente en los últimos años, es una respuesta débil, es una respuesta que, aunque incluya sanciones, pues los costes de esas sanciones son inferiores a los beneficios geopolíticos que pueda obtener Rusia. De alguna manera se está mandando la señal de que China puede hacer también lo propio en el Pacífico y en particular en Taiwán, que es la reivindicación más conocida y más inmediata. Claro, una intervención militar china en Taiwán significaría para Estados Unidos no solo aceptar una nueva situación de facto en Europa y en el Atlántico, sino aceptar que China le está expulsando del continente asiático. Y si eso se consumara, al final Estados Unidos quedaría reducido a una gran potencia continental y básicamente en el Atlántico, pero ya no sería una superpotencia global. Este es el trasfondo de buena parte de lo que está sucediendo y por eso la reacción de Estados Unidos está siendo, para entendernos, muy belicosa, ¿no? Hablando de una amenaza constante de intervención militar por parte de Rusia, de que la respuesta va a ser muy contundente, muy costosa para Rusia, de que no están dispuestos a mirar para otro lado, como se hizo cuando la anexión de Crimea o en otros episodios, precisamente porque después de la retirada de Afganistán, que minó enormemente la credibilidad internacional de Estados Unidos no se puede permitir volver a defraudar
a sus aliados o a sus eventuales aliados, ¿no? Porque eso sería una señal fatídica pues, para países como Japón o como Corea o como Australia. Por eso lo que está sucediendo estos días nos afecta a los que vivimos en el continente europeo y pertenecemos a países que son miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, como es el caso de España, pero al final estamos hablando de un tema que nos afecta profundamente a todos porque hay una pugna entre dos mundos. Un mundo que cree que la mejor manera de organizarnos políticamente es a través de la democracia, de organizar nuestra economía a través de economías de libre mercado y con libre iniciativa privada o de sociedades abiertas, y en cambio otro mundo que se basa en gobiernos autoritarios, en economías de capitalismo de Estado muy controladas desde el poder político y en sociedades no abiertas, sino controladas de forma cada vez más totalitaria desde el poder político. Y esa pugna, evidentemente, también nos afecta a todos. Ha sido muy claro y ha introducido un tema que hemos trabajado mucho, que es el de Afganistán y la retirada de Estados Unidos. Eso realmente no solamente afectó a Afganistán, también nos ha afectado al resto de Occidente en la confianza de todos los países con el liderazgo de Estados Unidos. ¿No fue un error retirarse de esta manera? Yo creo que al final la situación era inevitable, ¿no? Occidente suele cometer un error, ¿no? Solemos cometer un error, y es acabar pensando que los demás piensan como pensamos nosotros, que venimos pues, del siglo de las luces, del espíritu de la Ilustración, de una tradición humanista que pone los derechos individuales por encima de otras consideraciones, y esa no es la realidad de muchos otros lugares del mundo que tienen una cultura, una civilización y una manera de entender los vínculos sociales muy distinta a la nuestra. Dicho de una manera muy gráfica y quizá un tanto frívola, ¿no? Pero para que se me entienda, bueno, pues Estados Unidos en sus últimas intervenciones en Oriente Medio o en Asia Central ha ganado las guerras, pero ha perdido las posguerras, precisamente por su incapacidad de interpretar la complejidad de esas sociedades y de el carácter artificioso que tenía intentar reproducir nuestros esquemas a países que responden a tradiciones completamente diferentes. Eso es exactamente lo que ha sucedido en Afganistán. Probablemente la retirada se hubiera podido producir de manera más ordenada, digamos, menos vergonzosa. Eso ha sido una pésima señal. Ha contribuido a esa imagen de debilidad de Estados Unidos, pero sobre todo de Biden. Y creo que ha contribuido también a alimentar lo que está haciendo Rusia. Es decir, bueno, pues si Estados Unidos se retiró después de 20 años de guerra y de muchos muertos, ¿no? Y de muchos dólares metidos ahí, se ha retirado de Afganistán sin condiciones, bueno, pues es que su disposición a seguir luchando en conflictos exteriores pues ya no es la misma que en épocas anteriores y por lo tanto hay que aprovechar esa oportunidad. Pero creo que ahí hay un matiz importante, y es que una cosa es que efectivamente el presidente Biden es el presidente de un país muy dividido y con fuertes problemas de cohesión interna, un país muy, digamos, muy confrontado internamente, y eso proyecta una imagen de debilidad, pero después hay que tener en cuenta los intereses vitales de Estados Unidos desde el punto de vista de seguir siendo la gran superpotencia global. Y ahí eso va más allá de la debilidad de presidentes concretos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las paradojas que se derivan de la actuación del presidente Putin, porque está provocando una reacción muy fuerte de Estados Unidos y otra curiosa paradoja, ¿no? Le ha devuelto el objeto social a la Alianza Atlántica, que había quedado diluido después del colapso de la Unión Soviética. Ahora, pues los europeos han vuelto a ver que la OTAN puede ser un instrumento necesario para garantizar su seguridad y su defensa, particularmente los países que han estado bajo dominio ruso y todos los países fronterizos que sienten la angustia de pensar que después de Ucrania pues a lo mejor pueden venir ellos, ¿no? Eso ha reforzado internamente a la OTAN y nunca como ahora había habido tanta acumulación de fuerza militar de la OTAN en las fronteras con Rusia.
O sea que de alguna manera se están produciendo hechos paradójicos respecto a lo que podrían ser las intenciones iniciales. Dicho esto, ¿cómo acabará? Pues no lo sabemos porque en las autocracias y en los gobiernos autoritarios se depende de la voluntad de las personas, ¿no? Sin contrapesos, sin checks and balances y por tanto no, es muy difícil de adivinar, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos una intervención masiva en Ucrania, otra cosa son intervenciones parciales, ¿no? Pero una intervención masiva en Ucrania no sería asumible por Rusia y provocaría una reacción indeseada con muchísimos costes y por lo tanto, y ahora aquí viene la diplomacia. Creo que todos debemos contribuir para que no haya un conflicto militar, todos debemos contribuir a través de la diplomacia a que Rusia pueda de alguna manera encontrar una salida a ese callejón aparentemente sin salida en el que se ha metido, ¿no? Y el iniciar conversaciones sobre una nueva arquitectura de seguridad colectiva en Europa, volviendo a los procesos de desarme y de retirada de amenazas simétricas sobre la base de la reciprocidad, pues puede ser un camino para ello. En medio de este contexto, quería consultarle qué tan poderoso hace a Rusia o a Putin la construcción del Nord Stream 2, del gasoducto que va directamente hacia Alemania. ¿Qué grado de poder le otorga a Rusia ese proyecto? Bueno, Rusia, que digamos, tiene un peso económico muy limitado, ¿no? El Producto Bruto, el GDP, ¿no? El Producto Bruto de Rusia, pues es similar al de Italia. Siendo el país más extenso y más inmenso del mundo, pues no tiene músculo económico detrás, tampoco tiene músculo, digamos, industrial y empresarial, es una economía muy poco sofisticada que basa su funcionamiento en la exportación de las materias primas energéticas fundamentalmente, ¿no? Y eso incluye al petróleo y sobre todo al gas. Y en el caso de Europa lo que tenemos es un déficit enorme de esas materias primas. No tenemos petróleo, apenas tenemos gas. En España cubrimos esa, no sin problemas, cubrimos esa deficiencia no a través del gas ruso, sino el gas que nos llega del norte de África, pero muy afectado ahora por los conflictos entre Argelia y Marruecos. Pero en el centro y el este de Europa la dependencia del gas proveniente de Rusia es elevadísima, ¿no? Y lo que viene a hacer el Nord Stream 2 es conectar el gas ruso directamente con Alemania a través de, por debajo del mar Báltico, sin tener que pasar por Ucrania. Y eso, bueno, pues, ha acrecentado la vulnerabilidad de Alemania y la vulnerabilidad del conjunto de Europa respecto a eventuales acciones por parte de Rusia y del Nord Stream del Nord Stream 2, que se llama 2 porque ya hay uno. Y por lo tanto no es un tema de ahora, es un tema que viene ya de muchos años. Ha habido muchas voces en Europa y en Estados Unidos advirtiéndole a Alemania de que lo que tenía que hacer era reducir esa dependencia y no incrementarla, pero además Alemania tomó una decisión en paralelo que fue cerrar las centrales nucleares, con lo cual también pierde, a diferencia de Francia, que las está abriendo, pues pierde también autonomía desde el punto de vista estratégico en cuanto a sus necesidades energéticas, ¿no? Por eso el tema del Nord Stream 2 es tan y tan importante. Pero también hay que decir otra cosa, y es que es importante para Europa, sin ninguna duda, y es importante sobre todo para el norte y el este de Europa, pero también es importante para Rusia, porque vamos, un corte eventual de suministro de los Nord Stream, el 1 y el 2, pues Rusia dejaría de percibir unos ingresos muy importantes de los cuales depende su presupuesto. Pero también es cierto que una situación de estas características, por añadirle complejidad a todo esto, ¿no? Lo que hace es aumentar la dependencia de Rusia respecto de China, la que ya tiene contratos a largo plazo de aprovisionamiento de gas a través de un gasoducto que se llama la Gran Siberia y que de alguna manera lo que pone es a Rusia en una situación de, digamos, de dependencia de China
que pasa por, en estos momentos, un estrechamiento de su alianza, porque comparten un enemigo común, que es Occidente y su sistema de valores, pero no hay que olvidar que China y Rusia tienen intereses muy contradictorios en Siberia Oriental, en Asia Central, en el Ártico, y que han sido enemigos históricos, ¿no? China y Rusia siempre se han llevado mal, y lo que está pasando ahora es una excepción histórica, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto tiempo se sostiene. El tener un enemigo común pues siempre une, pero tener un enemigo común no significa que al final los intereses sean comunes. Usted ha escrito en política exterior que pareciera que Putin no está haciendo un buen negocio en todo esto. Quería consultarle por qué. Bueno, porque está provocando lo que antes yo he llamado paradojas, ¿no? Primero, una dependencia mayor de China que antes, un reforzamiento de la Alianza Atlántica, un reforzamiento de lo que llamábamos el vínculo atlántico, que la anterior administración norteamericana había puesto en cuestión. Todos ustedes recordarán que el presidente Trump dijo que la OTAN era un instrumento obsoleto, ¿no? Que ya no tenía sentido. Y eso iba debilitando ese vínculo, estaba obligando y está obligando a Europa a tomarse en serio su propia seguridad y su propia defensa, que ahora descansaba prácticamente en su totalidad en el paraguas defensivo norteamericano, y ahí es otro proceso que también viene a añadirle complejidad, ¿no? Porque Europa, si quiere ser un actor político relevante en ese nuevo escenario, tiene que tener autonomía estratégica en cuanto a su política exterior de seguridad y de defensa, que hasta ahora no tiene, ¿no? Y eso pues tiene que hacerse en paralelo, porque no es posible prescindir de la protección de Estados Unidos en muchísimo tiempo. Tiene que hacerse en paralelo con el refuerzo de la propia Alianza Atlántica y del vínculo con Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver en estos próximos meses. Hay que estar muy atentos al debate en la Unión Europea sobre lo que llamamos la brújula estratégica, Strategic Compass, para fijar la autonomía estratégica de Europa y el avance hacia una política propia de seguridad y de defensa. Y en el mes de junio, en Madrid precisamente, y a finales de ese mes, pues se va a celebrar la cumbre de la Alianza Atlántica, que tiene que definir el nuevo concepto estratégico de la alianza para los próximos 10 años, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la primera mitad de ese año, y habrá que ver hasta qué punto somos capaces de hacer compatibles todos esos movimientos, porque hasta ahora parecía que había como una especie de trade-off, ¿no? Entre un reforzamiento de Europa y al mismo tiempo un reforzamiento de la Alianza Atlántica. Es difícil, pero yo creo que la voluntad política, por lo menos para intentarlo, esta vez sí que existe. Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando con Josep Piqué, ex canciller de España, ex ministro de Asuntos Exteriores. Ya en el final, para no robarle más tiempo, quería compartir con usted una reflexión. España, más allá de sus debates internos políticos, sabe de qué lado del mundo está. En la Argentina nunca lo sabemos, básicamente porque depende del gobierno que tengamos momentáneamente, ¿no? Y en este momento, algunos señalan que en forma inoportuna nuestro presidente Fernández ha hecho una visita a Rusia y a China, reuniéndose con los presidentes Putin y Xi, y a los dos les ha dicho que se rinde ante ellos, ¿no? De alguna manera. Pero a la vez la Argentina está pidiendo ayuda a Occidente para poder saldar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es parte de usted lo ve como parte de una estrategia política de neutralidad o es una exageración? ¿En qué juego estamos jugando desde este lugar del mundo? Digamos, yo por mi paso por la Cancillería, ¿no? Estoy obligado a ser muy respetuoso con la política exterior de otros países, y en particular de países que sentimos muy cercanos, como es el caso de la Argentina, ¿no? Y por lo tanto, desde el máximo respeto, yo el comentario que le haría es que para que una política exterior
de cualquier país. Eso incluye el mío, que también tiene sus problemas internos y de cohesión, y un gobierno de coalición que tiene posiciones distintas respecto a la política exterior, ¿no? Un país que quiera tener una política exterior fiable, consistente, tiene que reflejar un grado elevado de consenso interno y sobre todo de fiabilidad en el medio plazo. Si las posiciones de un país cambian en función de la alternancia política, ese país deja de ser confiable, porque el interlocutor, con toda lógica, lo que opina es, bueno, hoy me estás diciendo eso, pero igual mañana se me dice lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, por decirlo de una forma muy coloquial, cuando ustedes se aclaren, pues ya hablamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa pretensión de neutralidad en estos momentos, pues que puedo entender, ¿no? Pero es una pretensión muy difícil, sobre todo cuando tienes frentes abiertos muy importantes que requieren de posiciones fiables y estratégicamente sostenibles en el tiempo, ¿no? Pero eso es algo que tienen que decidir ustedes, los argentinos, a través de su voto, y los demás, como es lógico, pues respetar su soberanía y su capacidad para elaborar la política exterior que consideren conveniente. Pero el comentario de carácter general, que puedo aplicar también para mi propio país, es que una política exterior tiene que formar parte de grandes consensos del gobierno y de la oposición, porque si no, cada vez que se produce la alternancia política, esa política exterior pierde su coherencia, pierde su consistencia y por lo tanto no se hace fiable. Y no eres un interlocutor que se pueda nadie tomar en serio, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas, porque lo que se hace hoy tiene sus repercusiones mañana. Así es. Bueno, estamos muy agradecidos por su tiempo, su conocimiento y su explicación. Que tenga un buen día y muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.